Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Vamos a, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar nuestro mensaje. Como siempre, quiero darle la bienvenida a las personas que se agregan en este momento desde YouTube. Y estamos en la serie que se conoce como Los propósitos divinos. Quiero recordarle que nosotros estamos haciendo una lectura del libro de los Hechos, verso a verso, y en base a segmentos de mensajes del libro que vamos agrupando, les hacemos una serie y luego de ello extraemos prédica por prédica de los versículos que vamos leyendo. La primera estación de esta serie, que fue la semana pasada, hablábamos de los propósitos de Dios y el propósito de la resurrección, que tenía que ver con encaminar Dios su plan de salvación para todas las personas, para nosotros como personas, como creyentes. Yo creo que, y a veces es como difícil transmitir esta idea, pero visualmente en el mundo hay muchas personas que ven una cruz y entonces lo identifican con un evento muy importante, ¿verdad? Yo creo que en muchas iglesias en el mundo pues hay una cruz que los representa. No sé cómo deberíamos de hacer nosotros, pero algo visual deberíamos de tener, porque la resurrección es un evento tan importante como el paso de Jesús por el madero. Sin resurrección no tenemos nada. Y esa era como la primera parada en el sentido de que Dios había dado su vida por nosotros, había resucitado y había recompuesto el plan divino. O sea, el plan de Dios siempre fue vivir entre nosotros, vivir con nosotros, tener relación con nosotros, pero el pecado vino a interrumpir eso temporalmente. El resto de la historia bíblica pues tiene que ver con cómo se desarrolló todo esto hasta el punto del madero y luego hasta el punto de cuando el Señor regrese. Por decirlo de alguna forma, todavía estamos viviendo la historia bíblica. Vamos a abrir la escritura en el versículo que nos va a lanzar a nuestro tema de hoy, que es su revelación, nuestro testimonio. La segunda estación entonces es que hay una revelación de Dios, pero que eso nos pone a nosotros en una posición de hacer algo, y esto es ofrecer un testimonio. Hechos 13:30 dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos. Eso fue lo que ustedes leyeron la semana pasada, o que vimos la semana pasada. Y el versículo 31 lo leía por contexto. El versículo 31 luego dice: y por muchos días, más o menos 40. Ahí para que usted sepa, el contexto de muchos días es 40 días. Por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ya logra ver usted ahí, hay muchos días de apariciones de Dios. Esto lo queremos enlazar con la palabra revelación, y ahora son sus testigos, dice. Esto lo enlazamos entonces con el concepto de ser testigo o de dar un testimonio.
¿Recuerda usted, por favor, que el capítulo 13 narra cómo el apóstol Saulo tiene varias estaciones? Él va en muchas ciudades y finalmente llega a una ciudad que se conoce como Antioquía de Pisidia, que está en este momento histórico como Galacia. Galacia no es una ciudad, es una provincia, es como un departamento, como un estado, en donde habían varias ciudades. Y es a esta provincia a la que el apóstol Pablo le escribe la primera de las cartas que él envió, la carta de los Gálatas. Pero todavía no ha llegado ese momento donde Pablo va a escribir. Pablo está rompiendo brecha, está picando piedra, está empezando a dejar un testimonio. Y Pablo, fiel a su costumbre, visitaba siempre las iglesias judías. Pablo nunca estuvo en una iglesia cristiana, nunca estuvo en una iglesia con una gran cruz. Él nunca estuvo en eso, porque eso no existió en el primer siglo, en el tiempo del evangelio. Pablo siempre fue a las comunidades judías porque ya era una plataforma de lo conocido para él. Y como sabemos, las comunidades o las iglesias judías del primer siglo estaban en su gran mayoría llenas de judíos de raza, estos eran gentiles que estaban acercándose al mensaje. Y es precisamente a ellos a quien Pablo recibe un llamado para ir. Es decir, Pablo nunca se puso en una plaza pública a levantar una iglesia, sino en dos ocasiones. Una porque lo echaron de la iglesia judía y la otra porque él se puso a filosofar en Atenas con varios, valga la redundancia, filósofos. Y Pablo ahora les ha narrado la resurrección del Mesías, sin embargo lo volverá a hacer en los siguientes versículos. Pero yo quiero entonces enfocarnos en nuestro primer punto, en lo que implica la revelación de Dios, porque Jesús fue muy intencional para, después de haber resucitado, muerto y resucitado, él fue muy intencional en darse a conocer, a que lo vieran. Y es la única forma de llegar a Dios. Que Jesús se nos revele es la única forma de llegar a Dios. Nosotros, para que usted lo conecte bien, tenemos la revelación de Jesús hasta que entendemos que no hay otro camino al cielo, que Él es la única perspectiva a Dios, al Dios único, que Él es el mismísimo Dios que se despojó a sí mismo, se tomó la forma de hombre, vino, murió y resucitó. Y cuando nosotros hagamos de esto nuestra principal creencia, bueno, Dios lo trabaja en nosotros, pero cuando eso empieza a darse en el corazón de la persona como la principal creencia, entonces es que recibimos la salvación de Dios. La salvación no es un evento de una vez que levanté la mano, digo Jesús es mi Señor y luego no lo vuelvo a ver. No, es un evento, es una relación en donde Dios nos va atrayendo poco a poco, se va revelando y luego llegamos inducidos y dirigidos por Él a esa seguridad de que Él ha dado su vida por nosotros y que debemos de seguir a Cristo. Algunos cantos lo dicen muy bien, por ejemplo ese canto muy viejo, yo, discúlpeme, ya no me sé. Excluye completamente. El hecho de decir yo voy a seguir a Cristo es que Él es el camino, es la verdad, es la única verdad que hay. Yo no puedo pensar en que lo voy a mezclar con otras filosofías, no puedo en que lo voy a mezclar con otra situación o con cualquier otra creencia. Jesús
es excluyente. Creer en Jesús es excluyente de creer en cualquier otro Dios, de tener algo que no sea: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, como está escrito, y Él es ese Dios. Así que la revelación es precisamente esa intencionalidad de Dios de darse a conocer. La palabra Apocalipsis, ¿cuántos la han escuchado? Muy bien, es el último libro de la vida, de la Biblia, perdón, no de la vida, de la Biblia. Apocalipsis significa, en el idioma antiguo, las mujeres usaban, en el mundo antiguo, las mujeres usaban algo sobre su cabeza y los hombres también. Apocalipsis implica quitárselo para que me vean cómo soy. Y eso fue lo que Dios hizo. Pablo lo narra de la siguiente manera en su primer escrito a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 4, a donde dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen, es decir, ya se murieron. Verso 7, después se apareció a Jacobo y luego a los demás apóstoles. Y Pablo, con la pena de haber sido un perseguidor de los judíos mesiánicos, de los creyentes en Jesús, luego dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, como alguien que estaba en el lugar correcto a la hora correcta, nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Lo que quiero que usted conecte esta mañana, muy importante, es que así como Jesús resucitado se le apareció a Pablo, se le apareció a Cefas, dice ahí, se le apareció a quien narra ahí, usted por favor del Jesucito Junior, el que murió, pero ese no es el punto de Pablo, y ni lo era cuando escribió Corintios, ni lo es en este momento que él está hablando con los antioqueños. El punto de Pablo es que se le apareció el resucitado, se le apareció el que venció sobre la muerte, y esa es la revelación que los creyentes en Jesús del siglo XXI debemos de tener. Nosotros no servimos a un Dios muerto, nosotros no servimos a un pedazo de palo, nosotros no servimos a una filosofía humana, nosotros servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que está vivo y que permanece para siempre. Es a quien servimos, y es la revelación que Pablo tiene. Y en este orden de ideas, el primero que lo vio fue Cefas, dice ahí. ¿Y quién es Cefas? Cefas es Caiafá. En arameo es el intento español de decir Caiafá. Caiafá quiere decir piedra. En griego aparece como Petros y llega a nosotros como Pedro. ¿Ve por qué es importante conocer el idioma? Porque todo eso en sí mismo tiene un mensaje. No lo vamos a ver hoy porque no es el punto. Pero a Pedro se le apareció. ¿Y en qué convirtió a eso Pedro? En un testigo. En un testigo. Luego dice, se le apareció a los otros 12. Recuerde usted a Tomás, a Juan, a ¿quién más? A Jacob, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, a Mateo, al Judas el celote, no al que lo traicionó, en fin, a los 12 con quien él estuvo interactuando a lo largo de su camino. ¿Por qué? Porque quería que fueran sus testigos. Después dice, se le reveló a más de 500 personas. ¿Por qué razón? Porque él quería que ellos lo vieran. Ahora, en este momento de la historia bíblica y humana, existen muchos fantasismos. Existe una gran mezcla de lo que es la cultura griega, que es una cultura muy fantasiosa. Es una cultura de fantasmas, de espíritus que andan rondando. Y Jesús no se apareció así con ellos. Él se apareció corpóreamente, porque Él tenía un cuerpo.
Se apareció corpóreamente y por eso a Tomás le dice, mete la mano. No, Señor, yo te creo. ¡Mete la mano! ¿Verdad? Así lo puedo ver yo a Jesús. Si fuera Chapín, por la gran puchis, mete la mano. ¿Verdad? Porque el otro, no, si ya te creo. No, él quería que se aseguraran que no era un fantasma, que ni existen los fantasmas, son demonios. Que él era corpóreo completamente. O sea, él quería que vieran que sí, uno como ellos había muerto y había resucitado. Esa revelación la tenemos que hacer y tener. Y es precisamente lo que vemos. Luego dice que se le apareció a Jacob. Pero este Jacob ya no es el mismo apóstol, este es su hermano que va a recibir la dirección de la iglesia de Jerusalén. Él va a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Por eso se le apareció a él. Y de último a Pablo. ¿Y por qué era importante Pablo? Porque Pablo nos iba a trasladar a usted y a mí, los no judíos, con respecto de Jesús, esta información. Querido hermano, usted es parte de un propósito de Dios. Porque Dios no se nos reveló por algo que hiciéramos o por algo que dejáramos de hacer. No es por nuestra bonita cara, no es porque hemos sido buenos, ni siquiera es porque tenemos talentos que Él pudiera utilizar que se nos apareció, sino que Dios se le reveló porque lo amó, porque a Él le plujo que fuera usted el que interactuara con Él para eternidad. Esto es el mensaje de la gracia. No sé cómo llegó usted a Jesús, no sé cómo llegó usted a la revelación de Jesús, pero que sepa que no fue por algo que usted hizo, aunque usted, estoy seguro, es bien pilas y es a todo dar. No quiero restar ningún mérito, sin embargo, lo que sí quiero aclarar es que haya llegado como usted ha llegado. Quizás llegó como yo. Yo llegué niño, porque mis papás me educaron en los caminos del Señor, porque mis abuelos los educaron a ellos en los caminos del Señor, porque mis bisabuelos conocieron el camino del Señor, sufrieron persecución. Ya ahí estoy hablando de 1890, así. Venimos de una familia que sufrió persecución por haberle dado espacio al Evangelio. Ahora nuestros hijos ya tienen la papa pelada. No les gusta que los ridiculicen en Instagram y que, bueno, no voy a entrar ahí tampoco, ¿verdad? El que le caiga el guante que se lo plante. Pero lo que quiero que conecte es que a Dios le plujo interactuar, le plujo tanto que usted fuera su pueblo, le plujo hacerle parte de esa relación. Eso es solamente por gracia, eso es la revelación. Dios nos llamó por gracia, por amor, sin merecimiento nuestro. Haya como haya llegado usted. Quizás usted llegó a empujones, quizás usted llegó porque lo jalaban. No sé cómo haya llegado, pero el hecho de haber llegado a Jesús, que sepa usted que es parte del amor de Dios y que Dios se ha revelado. Pero este amor revelado, esta revelación, si usted cree en Jesús como su Salvador, tiene muchas responsabilidades. Nos gustan los derechos. Nos gustan los derechos. Nos gustan los derechos. Qué alegre tener derechos. Qué bueno tener derechos. Ayer almorzábamos como a las 4 de la tarde con unos amigos. Ellos viven en los Estados Unidos y andan visitando a la familia materna. Y yo les pregunté, mira, ¿y a tus hijos cómo le parece Guate? Porque normalmente cuando alguien se va de Guate a Estados Unidos y trae a los hijos, no mucho que les gusta a los hijos, ya los sacan de su realidad. Pues aquí hay a veces que calentar agua, hay a veces que pasar algunas no tienen ni siquiera que limpiar. Eso sí un poco, dice. Pero es que allá en los Estados Unidos no hay asistencia, entonces allá todo el mundo tiene como mucho que trabajar y que limpiar. Nos gustan los derechos, pero queridos hermanos, ser salvo
tiene muchas responsabilidades. Yo quiero hablar de una hoy. Y esta tiene que ver con el testimonio. Vamos a abrir Mateo capítulo 5, versículo 14. Derecho. Gracia de Dios. Usted brilla con luz propia, así dicen hoy, ¿verdad? Ay, tienes que brillar con tu luz propia. No, hermano, nosotros sin Dios no tenemos luz propia. No tenemos luz propia. Con Dios tenemos la luz de Él. Así que ustedes son la luz del mundo, les dice Jesús a los que le están escuchando. Y luego les da un ejemplo y les dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Me toca mucho viajar al occidente del país. Y yo, contrario a la maledicencia que se da por los problemas de libramiento, yo sí bendigo al Señor por el libramiento de Chimaltenango. A veces está bloqueado por lodo, por lo que usted quiera, pero yo, que me toca viajar casi que cada semana al occidente del país, agradezco tanto, aunque bendigo Chimaltenango, pero agradezco tanto no pasar por Chimaltenango. Los que viajan me entienden. Pasar por Chimaltenango era perder una hora en el mejor de los tiempos. Pero ahora ese libramiento lo hace atravesar a uno. Así que yo cada vez que paso por el libramiento bendigo al Señor y bendigo a la persona que lo construyó. Tengo gratitud, lo demás es lo de menos. Y cuando yo vengo de regreso, hay una ciudad, hay un pueblo que se mira muy bonito cuando uno viene de regreso, es decir, del occidente de Guatemala. No sé cómo se llama, pero es un pueblo que está en una montaña. Tiene algunos edificios muy interesantes, como unas bodegonas con techo azul. Y yo siempre me pregunto, ¿cuál será ese pueblo? Porque todavía no tiene que ver con los pueblos de Zacatepeques, sino son de los pueblos de Chimaltenango. He tenido el deseo algunas veces de sacar el Google Maps y ver qué pueblo me queda ahí, pero como voy como a 150, porque la bajada también lo da, digo yo, tal vez es mejor que me concentre en el camino, ¿verdad? Algún día que venga de copiloto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es algo visible, es una ciudad sobre un monte. Es algo que llama la atención. Y es la intención de Dios para tu vida también, que tú lo conectes. Que Dios te ha llamado a llamar la atención. Y esto es importante. No para que te luzcas, no para que, wow, qué pilas o qué chilero o qué bonito, sino para que seas un testimonio de Él. Así lo va a decir. Versículo 15 dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Vea por favor el ejemplo que el Señor está usando para que entendamos qué es dar testimonio. Versículo 16, así dice, brille la luz de ustedes delante de los hombres. En voz alta. Para, desde la palabra para. ¿Están listos? 1, 2, 3. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Para qué Dios te dio luz? Ahí está la respuesta. ¿Qué es? Tus buenas acciones. Tus buenas acciones no te salvan. No te salvan, seamos claros en eso. Pero si eres salvo, tienes que tener buenas acciones. Tus buenas acciones no te salvan. Pero si eres salvo, tienes que tener buenas acciones. Hermano,
yo soy una buena persona, yo hago esto. Bueno, ¿cuáles son esas buenas acciones? Las que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son las acciones que glorifican a tu Padre que está en los cielos? Las que tu Padre que está en los cielos te ha pedido que hagas. Las que están en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio especialmente. Esas son las acciones que tu Padre te está pidiendo que hagas. El resto de la Biblia explica cómo. Pero ahí está descrito las acciones que tu Padre te está pidiendo que hagas. Esas son las buenas acciones, no las que se te ocurran a ti, las que Dios ha dicho que debes hacer. Entonces repito, somos salvos por la gracia de Dios porque Él quiso tener una interacción con nosotros. Pero el salvo, Dios espera que haga algo. Dios espera que el salvo sea distinto. Dios espera que el salvo no sea ensimismado. No piense solo en sí mismo, ni cómo se prospera, ni cómo se bendice. Agradar a su Padre, agradar a su Dios, al que lo salvó. Y para ello, pues tiene que buscar hacer las obras que lo glorifican. Voy a proveer un verso anexo a esto. Lucas capítulo 11 versículo 34. Lucas 11:34 dice: la lámpara de tu cuerpo es ¿qué cosa? Tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces la gente dice, mire, ese tiene que ver con la energía usted. Tiene que ver con la envidia. Hermanos, eso es brujería. Ni se meta ahí. No está hablando de eso. No está hablando de energías, no está hablando de mal ojo. Y los que así lo han enseñado es porque ignoran la escritura. Pero termino de leer y lo voy a explicar. Mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna de tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Este es el mismo mensaje de Mateo. Lo que pasa es que desconocemos el idioma original. ¿Sabe cómo se dice aspecto en hebreo? De plano no lo sabe, yo se lo voy a decir. Ka'ain se dice, Ka'ain. ¿Y qué quiere decir eso? Como tu ojo. Como tu ojo. Eso quiere decir, cuando usted vea ojo en la Biblia, está hablando de lo que tú demuestras a los demás. Por eso si tienes luz adentro, ¿qué tienes que demostrar a los demás? La luz que tienes dentro. Queridos hermanos, las apariencias sí importan. Sí importan. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a los demás? Sí importan. Son una forma de demostrar lo que está adentro. Debemos de pelearnos con la noción de que mi fe es mi fe y yo creo lo que quiero y luego hago lo que yo quiero. Eso no está bien, eso no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que lo que tú tienes por dentro se tiene que evidenciar. Ese es el ojo, lo que demuestras. Los nacimientos de agua también se dicen ojo, que es el agua que sale a la superficie. Aspecto se dice ojo. Así que aquí está hablando del aspecto que nosotros tenemos, de lo que nosotros damos a conocer a los demás. Por eso yo te diría que tu caminar, que tu hablar, que tu dormir, que tu trabajar, que tu comer, que tu descansar, que todo lo que tú haces físicamente exhiba
la luz que está en ti. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el testimonio del que nos salvó. El testimonio del que nos salvó. Pero si tú dices, no, yo así soy, así me tienen que amar, así me tienen... Oh, y quiero decir algo que no estaba, pero ahorita se me ocurrió. Qué bueno que se me ocurrió. Dios te acepta como sos. Dios te ama como eres. Qué bonito se oye, ¿verdad? Bueno, Dios sí te aceptó como eras, pero no debes de seguir siendo así. Y este mote satánico no lo debes dejar en ti. No, el cristiano verdadero empieza un proceso de transformación, porque no debemos de ser igual que los demás. Así que Dios te aceptó como eras, por supuesto. Te amó como eras, por supuesto. Te dio gracia. Pero ya no debes ser el mismo que eras. Ya no debes seguir haciendo las cosas que hacías. Ya no debes, porque eso ya no lo acepta el Señor. Eso ya no está bien con el Señor. Eso Dios le jalará las orejas a sus hijos que sigan con esa mentalidad. Y si sigues así y no te la ha jalado y todo sigue bien, entonces a lo mejor no eres hijo. Eso dice Hebreos. Eso dice Hebreos. Porque Dios a sus hijos los instruye, los disciplina para que dejen de ser como eran. En la iglesia se ha metido mucho eso. No, es que tienes que ser como eres. Es que brilla con tu luz. No, hermano, brilla con la luz de Cristo. No te aceptes como eras. No te justifiques por lo que eras por tu apellido o porque si eres bravito, que puedes permanecer bravito. Eso es satánico, eso no está bien. O si eras deprimido, tienes que permanecer deprimido. No, tienes que buscar la luz de Dios porque hay la necesidad de una transformación. Y ya cierro ese paréntesis. Su revelación. ¿Qué vas a dar a conocer? Lo que tengas de Dios en ti. Hoy quiero enfatizar. No, y ese es yo hoy quiero enfatizar eso precisamente. Lo que tú hagas sí cuenta. Ese es tu testimonio. A veces cuando tú dices que eres un creyente o un cristiano o una persona que siga a Dios o que va a la iglesia, no te ven bien por lo que has hecho, por el registro de cosas que tienes. Y nos pasa a todos, a mí me pasa. Pero ¿sabes qué? Dios te da oportunidades. Y la primera de ellas es que aproveches la transformación de las buenas acciones de Dios. Y eso te va a abrir la puerta. He dicho en otras palabras, en cualquier relación que estés, si tú cambias, estás obedeciendo la voz de Dios. Tú cambias para Dios, pues, para ser como Dios. Estás obedeciendo la voz de Dios. Él va a ver qué hace con eso. Porque tampoco quiero dejarte. Si tú cambias, entonces todo va a cambiar alrededor de ti. Eso depende de Dios. Pero el punto es que tú eres llamado a dar un testimonio de la luz que hay en ti. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a estas personas. Este mensaje para nada es popular. No nos agrada, pero es la verdad. Yo quiero pedirle a usted que se tome unos minutos para meditar lo que acaba de escuchar. Cierre sus ojos, por favor. Quizás así estamos todos solos con nuestros pensamientos. Es importante que como creyentes seamos confrontados con la Escritura cada vez. Es importante que nunca lleguemos a pensar que ya la hicimos como cristianos, que no tenemos que trabajar en nuestra transformación. Es importante como creyentes en Dios que no nos acostumbremos a lo que somos, porque lo que somos es parte de una naturaleza caída. Es importante que cada vez aspiremos a ser como el varón perfecto. Su nombre es
Yehoshua, Jesús de Nazaret. Es importante que no nos demos por vencido. No busques la aceptación de Dios, porque vas a encontrar la tuya. Busca su aprobación por medio de hacer buenas obras. Por eso Pablo, cuando ya estaba en las últimas, dijo: yo me presento como un guerrero aprobado. Aprobado. Querida iglesia, ni siquiera hablamos del testimonio verbal que debieras dar a otras personas. Pero es que si no tocamos esto primero, lo otro no tendrá resultado. Entonces, yo te quiero invitar a echar un vistazo a tu vida y a preguntarte cómo vas en tu proyecto de transformación. Querido hermano, ese proyecto de transformación se va a acabar el día que cierres tus ojos por última vez en la tierra o que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, está profetizado, está dicho, Él transformará completamente. Pero mientras ese día llegue, querido hermano, es tiempo para ser transformados. Pero eso no es un proceso desconocido ni subjetivo. Es decir, eso no es que tú te vas a transformar en lo que tú creas que está bien. No, eso es un proceso que está escrito, que está registrado en la palabra de Dios a que aspiras. Hoy no estamos ahí quizás, pero la idea es que en el entendimiento de la Escritura llegues a ese proceso, que trabajes a ese proceso. Su revelación, el hecho de que tú hayas podido decir yo quiero seguir a Cristo, su revelación, porque Dios lo reveló, implica una transformación. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón Mientras los hermanos siguen cantando esta canción, yo quiero invitarte ahora a hacer una reflexión. Yo no sé si tú sientes al Señor esta mañana acá. Él siempre está. Pero quizás lo más importante, más allá de sentir, es que puedas hacer una reflexión esta mañana. ¿En dónde estás con Dios?
¿En dónde estás? ¿Será que has permitido ya te sumaste a la luz de Dios a tu vida? ¿Cómo estás en ese proceso de transformación? ¿Cómo vas? Estoy seguro que hay espacio para mejorar esto. Estoy seguro que hay un espacio en ti en el cual Dios puede obrar. Y yo te restringo y te envío a su palabra. Yo quiero invitarte esta mañana a buscar a Dios en su palabra, porque el poder para ser como Él, ya Dios lo puso en ti cuando te salvó. Si tú eres salvo, busca a Dios en su palabra y síguelo con todo lo que eres, síguelo con todo lo que haces. Yo no te estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo, que tienes que dejar tus responsabilidades. No, es que con todas irresponsabilidades y todo lo que ahora tienes y deseo de trascender y sueños, lo que sea, lo sigas haciendo como Dios te ha llamado a hacerlo, con el temor a Dios, siendo un testimonio para Dios, de otros de Dios. Si tú nunca has recibido a Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo, como un punto de entrada, pero luego, y más importante que la oración, déjanos un comentario o quédate con nosotros hoy para que te podamos ayudar en lo que implica ese viaje. Porque es un viaje, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es un proceso a largo plazo. Así que oro, Señor, si tú estás salvando en este momento a alguien, toca su corazón, que pueda reconocerte como su Salvador, que ahora pueda decir: Señor Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador, perdona de mis pecados, perdóname por mis pecados, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, ayúdame en ese proceso, en el nombre de Jesús. Tú que ya eres un seguidor del Señor, pero que a lo mejor no estás donde debes estar, yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo y quiero orar por ti. ¿Sabes que la oración que Jesús enseñó dice: que se haga tu voluntad y no la mía? Porque muchas veces son dos cosas opuestas. ¿Sabes que lo que Dios te pidió era, si eres seguidor de Cristo, hacer su voluntad en tu vida? Y no me canso de decirlo, la voluntad de Dios no es algo abstracto, no es algo que tienes que buscar, no te va a venir por la oración. La voluntad de Dios es lo que está escrito en su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Él lo ha dado. No tienes que inventarte algo, no tienes que buscar algo fuera de su palabra. Y yo quiero invitarte a llevar ese proceso. Señor, haznos entender y recordar que nos has dado Espíritu Santo para, Señor, almacenar esa luz en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias por eso, Señor. Pero, Señor, estamos en un proceso de transformación y te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, que nos dirijas, que nos conduzcas cada vez a ser más como el varón perfecto. Señor, estamos cansados de pedir una mejor versión de nosotros. Ese no es el punto, nunca lo fue. Señor, ayúdanos a ser como tú eres, que podamos amar como Jesús amó, que podamos vivir como Jesús vivió, que podamos ser provistos como Jesús siempre fue provisto, que podamos trascender como Jesús siempre trascendió, que podamos interpretar la Escritura como Jesús la interpretó. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser discípulos tuyos, que almacenen tu luz, que reciban esa luz, pero que nos convirtamos en repetidores, que nos convirtamos, Señor, en transmisores de esa luz que tú has puesto cada vez más, que nuestro carácter sea sometido, que nuestros sueños sean sometidos a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Quiero aprovechar esta mañana también para orar por cualquier necesidad, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que estás atravesando. Si tú estás atravesando algún problema, alguna situación, alguna circunstancia, yo te invito esta mañana a recibir esta oración, a entregar al Señor la situación, la conducción de la situación, y a que Él te dirija a su palabra, a que Él te conduzca a cómo vas a manejar esto. Dios no pide un cambio. Dios todo lo cambia. Es un cambio total. No es cualquier cambio, es un cambio total. Pero ahí en medio de tu necesidad, oramos. Mi buen Dios, a veces, Señor, no hemos podido reconocer cuando estamos viviendo alguna experiencia para convertirnos más como tú. Ayúdanos a generar sabiduría y a entender lo que Pablo decía, con que tu gracia nos basta. Pero también, como está escrito, Señor, a ver la salida en cada situación. Señor, si nosotros también nos hemos metido en problemas por desconocer tus principios, por desconocer tus leyes, Señor, perdónanos, porque hemos pecado. Pero, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú reveles específicos a nosotros, que reveles específicos en cada situación y en cada circunstancia, para que podamos cumplir, para que podamos ser como tú, para que podamos manejar cualquier situación y cualquier circunstancia como tú lo manejas o la manejarías, porque está escrito que nosotros tenemos la mente del Mesías, la mente del Mesías, es decir, podemos interpretar la Escritura como tú la interpretaste. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú te lleves una esperanza de este lugar. Quiero que tú te lleves una certeza de que Dios ha escuchado tu oración. Pero más que nada quiero que te lleves la responsabilidad de hacer algo. Que tus buenas obras glorifiquen al Padre. Que tus buenas obras glorifiquen al Padre. Es ese momento. Gracias por sintonizarnos. Nos estamos